Buenas tardes, vamos a dar inicio con nuestra última semana de este módulo 5 y estamos en nuestro espacio abierto al aprendizaje del día miércoles. Recordamos que los días miércoles explicamos qué tenemos que hacer en esta semana para que podamos estar al pendiente de los mensajes que vamos nosotros generando. Entonces, déjenme, comparto mi presentación, permítanme, por favor. Antes de compartir la presentación, recuerden que lo que vamos a hacer es de forma general. Voy a explicar qué encontramos en el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP. Yo sé que a veces ya es un poco engorroso volver a repasar estos puntos. Simplemente ahora lo que vamos a hacer es, si yo hiciera una serie de preguntas, ¿cómo puedo encontrar las posibles respuestas dentro del manual? Entonces, si yo les preguntara cuál es el estilo o formato en que está basado las citas y referencias de Prepa en Línea en este manual, aquí vamos a poder tener las respuestas en el estilo APA. Recordemos que fue un estilo generado por la Asociación Americana de Psicología, que obviamente nos permite, ¿verdad?, cumplir con ciertos lineamientos para saber cómo vamos a compartir alguna información que encontremos y que queramos incluirla en nuestro documento. Luego, ¿en qué capítulo vamos a poder encontrar la parte de las citas? Recordemos que una cosa es la cita y otra cosa es la referencia. La cita es cuando traemos la información y me la traigo en mi documento porque me ayuda a reforzar lo que yo estoy diciendo. Y las referencias ya es la información completa de esa fuente o bien de alguna otra fuente que me haya dado algún conocimiento para mi trabajo. Entonces, las citas las vamos a poder encontrar en el capítulo número 2, que nos habla de las citas directas y las citas indirectas. Recordemos que las citas directas es cuando compartimos la información tal cual, que pueden ser cortas o largas, dependiendo de la cantidad de palabras. Y la cita indirecta es cuando voy a compartir esa información, pero con mis palabras. Ahora, ¿en qué capítulo encuentro la estructura de las referencias? Pues obviamente el capítulo número 3, que me muestra cuál es la estructura que debe tener una referencia de forma general, autoría, fecha, título y fuente. ¿Cómo puedes saber los datos de cada uno de estos elementos o de la parte de la estructura de la referencia? Respondiendo estas preguntas. La autoría es quién es responsable de esta obra, la fecha es cuándo se publicó esta obra, el título es cómo se llama esta obra y la fuente es dónde puedo recuperar esta obra. Aquí tenemos un ejemplo para que podamos darnos cuenta cómo está estructurado este ejemplo. Aún así, si nosotros necesitamos consultar algunas fuentes, más bien información de dónde, cuál es la estructura que debe tener el tipo de fuente a la que habíamos acudido, acuérdense que para eso tenemos el capítulo número 4, que nos muestra por medio de tablas cómo podemos nosotros consultar, ¿no? Esto quiere decir, si, por ejemplo, yo acudí a una página web, aquí la tenemos, lo que nos va a mostrar en la tabla, en la parte de arriba es la estructura, y del lado derecho, al mismo nivel del tipo de fuente, nos va a mostrar un ejemplo. El capítulo número 5, acuérdense que nos habla de las imágenes y las tablas, ¿no? Las tablas, acuérdense que nos ayuda a ubicar de forma visual, ¿no?, alguna información que nosotros necesitemos, y a lo mejor yo la puedo compartir más fácil en una tabla que poner en un texto. Las imágenes que son, obviamente las figuras también me va a indicar en este capítulo cuál va a ser la estructura que deben de tener. Aún así, es importante recordar que dentro de todo el manual aparecen unos, le llaman toma en cuenta. Me voy a ir al capítulo número 3. Por ejemplo, aquí dice,
Estos toma en cuenta que son estos rectángulos. Dice, si retomas información de alguna fuente, pero no le das el tratamiento de algún tipo de cita, aunque al final realices una sección de referencias, cabe la posibilidad de que estés cometiendo algún tipo de plagio. Entonces, es importante que en cada capítulo, cuando ubiquemos estos rectángulos de toma en cuenta, solamente leamos lo que nos está diciendo, porque posiblemente sea una indicación específica para los trabajos académicos que generamos en Prepa Línea C. Entonces, recordemos que este manual debemos de tenerlo siempre para consulta constante, porque hacemos muchas investigaciones a lo largo de todos los módulos. Entonces, es importante para no caer en plagio, porque acuérdense que las rúbricas, en la parte de abajo, hay una rúbrica específica que obviamente califica que nosotros hayamos cumplido con estos lineamientos, si no caemos en plagios, si compartimos fuentes de información confiables, si basamos nuestro trabajo en alguna investigación, en una fuente confiable, si las referencias están en formato APA, esto quiere decir no solamente el link, porque el link solamente es una mínima parte de la referencia, sino obviamente los datos completos, como ahorita vimos lo que es la estructura. Entonces, nos califica también esa parte. Entonces, imprímanlo, guárdenlo, ténganlo ahí en consulta. Les sirve para ahorita su formación, y si ustedes desean continuar con su formación académica, también les puede servir. Y muchas instituciones académicas trabajan con este formato APA, así que también es un material que puede servir para alguien de su familia. Muy bien, dejo de compartir este material y me voy a compartir lo que es la presentación de esta semana. Denme un segundito, por favor. Muy bien, ya nada más que hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Muy bien, esta semana 4 que nos encontramos es una semana que le llamamos semana de integración, donde vamos a retomar los conocimientos que hemos tenido en las semanas anteriores y las vamos a llevar a nuestros trabajos de esta semana número 4. Esto quiere decir nuestro proyecto integrador, nuestro foro de integración en esta semana número 4. Entonces, es importante que nosotros tengamos muy bien esta información, porque así podemos aplicarla en cada una de estas actividades. Entonces, puede ser que ustedes encuentren algunos recursos que hayan revisado en la semana 1, en la semana número 2, en la semana número 3, pero que ahorita obviamente las estamos llevando a cabo. Denme un segundito, por favor. Muy bien. Entonces, hemos retomado los conocimientos de las semanas anteriores y los vamos a aplicar en nuestro proyecto integrador o en nuestro foro de integración. Obviamente, si ustedes han recibido alguna retroalimentación dentro de las actividades que ustedes han entregado, es importante que ahorita solamente apliquemos aquellas o trabajemos en aquellas áreas de oportunidad que se nos han señalado. Entonces, vamos a ver ahora a continuación, reforzando un poco este tema de las citas y las referencias. Vamos a ver un video que nos permite terminar de reforzar lo que acabamos de ver, lo que es en el manual de citas y referencias de Prepa Línea. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. Pero primero, teníamos esta pregunta, pero por el momento no tenemos a nadie. Entonces, la pregunta era, ¿qué pasaría si no existiera la gravedad? Como que era una pregunta para que empezáramos
a compartir un tema diferente a lo que estamos viendo. Entonces, quédense ahí, si están ustedes revisando esta sesión, quédense esta pregunta. Imagínense qué pasaría si no existiera la gravedad, imagínense, ¿no? Si ahorita en un momento que estamos tan acostumbrados o es algo que lo vivimos de forma cotidiana, si en algún momento no existiera, imagínense, solamente una cosa que pasaría. Entonces, solitos, dense una respuesta a lo que se está. Ahora sí vamos a ver a continuación lo que es el video. Entonces, déjenme ver que se comparta correctamente. Dejo compartir, vuelvo a compartir para ver si se comparte correctamente. Sí, entonces, vamos a ver el siguiente video. Lo vemos y lo escuchamos. Por favor, gracias. ¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno a desmenuzar las reglas esenciales de la escritura académica, basándonos en el manual de prepa en línea CEP. Esta es, yo creo, la pregunta del millón, y es un punto de confusión súper común. Pero no se preocupen, que para el final de esta guía la respuesta va a quedar más clara que el agua. Primero, lo primero. A ver, ¿por qué tanto rollo con esto de citar? Créanme, la razón va mucho, pero mucho más allá de simplemente no copiar. Hay que pensar en esto. Cuando escribimos un texto académico, no estamos hablando solos. En realidad, nos estamos sumando a una conversación enorme, una que lleva años, con muchísimos otros pensadores e investigadores. Y es que citar correctamente hace de todo, ¿eh? Por un lado, le da un respaldo brutal a nuestras ideas. Por otro, es como dejarle un mapa a quien nos lee para que pueda checar las fuentes originales. Y claro, lo más importante, evitamos el plagio y construimos una reputación como personas serias y confiables. Bueno, ahora sí, vamos a ponerle nombre y apellido a las cosas. Hay algunos términos que a menudo se confunden y es momento de aclararlos. Aquí está la diferencia clave. Piensen en la cita como un pequeño señalamiento dentro de su texto que dice, ojo, esta idea la tomé de aquí, mientras que la referencia, esa va hasta el final en una lista y es la dirección completa con todos los datos para que cualquiera pueda encontrar esa fuente. Y la fuente, pues, la fuente es simplemente de dónde sacamos la información. Y hoy en día puede ser casi cualquier cosa. Un libro, un video de YouTube, un podcast, un artículo en línea, una imagen, lo que sea. Muy bien, ya que tenemos la teoría, vámonos a la práctica. ¿Cómo se ve todo esto ya puesto en un trabajo, en medio de los párrafos? Básicamente tenemos dos caminos. Podemos tomar las palabras de alguien más, tal cual, y ponerlas entre comillas. Esa es una cita directa. O podemos explicar esa misma idea, pero con nuestras propias palabras, que es lo que conocemos como paráfrasis o cita indirecta. Pero ojo aquí, el manual hace mucho hincapié en la paráfrasis compleja. No se trata nada más de cambiar un par de palabras por sinónimos. No, no. El verdadero reto es procesar la idea, digerirla y luego explicarla de una forma totalmente nueva, que de verdad demuestre que la entendimos a fondo. Ahora, ¿qué pasa si la cita directa es muy larga, más de 40 palabras? Bueno, ahí el formato cambia. Se quitan las comillas y se pone todo el texto en un bloque aparte con sangría. Esto ayuda visualmente a que quien lee sepa de inmediato que está leyendo un fragmento largo de otra fuente. Y todavía hay más opciones de estilo. Podemos tejer la cita dentro de nuestra propia redacción, diciendo algo como bien dice Soto Rodríguez en 2012, o podemos soltar la idea y al final, entre paréntesis, poner los datos. Ambas formas son correctas, depende de cómo querramos que fluya el texto. Perfecto. Ya vimos cómo funcionan las citas dentro del texto. Ahora, vámonos hasta el final del documento, a esa sección tan importante, la lista de referencias. Miren, esto es como una receta de cocina que nunca falla. Toda buena referencia necesita 4 ingredientes básicos. Solo hay que responder quién lo hizo, cuándo se publicó, cómo se llama el trabajo y dónde lo podemos encontrar. Con eso tenemos todo. Y aquí lo vemos en acción. Está la autoría, Huerta David, la fecha, 2019, el título, que es el material de lectura, y al final, la fuente, que nos dice quién lo publicó y hasta nos da el enlace para encontrarlo en Internet. Sencillo, ¿no? Y aquí va un detalle súper interesante y distintivo de este manual. A diferencia de otros estilos que abrevian los nombres, aquí se usan los nombres completos. Esto se hace para darles la misma visibilidad a todas las personas. Un pequeño pero gran paso hacia la inclusión en la academia. Bien, ya para ir cerrando, es muy importante que veamos todo esto no como un simple conjunto de reglas aburridas, sino como una cuestión de carácter, de integridad académica. A ver, en resumen, si nos tenemos que llevar algo, que sea esto.
Citar bien nos hace creíbles. La cita vive dentro del texto, la referencia va en la lista final, y toda referencia lleva sus 4 fantásticos: autor, fecha, título y fuente. Dominar esto es como sacar el boleto para entrar a la gran conversación del conocimiento. Y al final, esto nos deja con una reflexión bien profunda. Citar no es un acto mecánico, es un acto de curaduría. Cada vez que escribimos, estamos eligiendo qué voces queremos que nos... Muy bien. Yo creo que aquí se cortó, pero cuando estaban, termina diciendo que obviamente nosotros debemos de definir de qué forma hacemos la cita dependiendo del objetivo. Si nosotros queremos compartir tal cual información porque así la necesitamos, no sé, porque sea una frase, o porque sea un conocimiento, una fórmula, por ejemplo, que no podamos modificarla, sino que debemos de ponerla tal cual, o bien, si es necesario, o podemos hacerlo con nuestras palabras, ¿no? Lo que hablaban de paráfrasis más compleja, cuando podemos nosotros poner con nuestras palabras lo que es lo que nosotros estamos leyendo, pero sin distorsionar el sentido. Esto quiere decir, respetamos la esencia del documento. Entonces, nosotros debemos de elegir de qué manera citar, de forma directa o bien de forma indirecta. Muy bien, vamos a continuar entonces. Recordamos que esta semana, entonces, al ser una semana de integración, nosotros vamos a repasar algunos puntos importantes que hemos visto a lo largo del módulo. Primero, vamos a empezar con la argumentación. Obviamente nuestro curso se llama argumentación. Entonces, vamos a definir qué es la argumentación. Vamos a definirlo como un discurso oral o escrito con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Primero, es un discurso, que es decir, algo que nosotros estamos construyendo porque es el resultado de una investigación, porque es el resultado de un conocimiento, porque es el resultado de una experiencia del transcurso del tiempo, porque lo estudiamos y debe de ser oral o escrito. Escrito lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Cuando empezamos en la semana número 1 con un ensayo, en la semana número 2 con un texto argumentativo, en la semana número 4 vamos a hacer también lo que es un ensayo, entonces hemos practicado en la parte escrita. También hemos practicado la parte oral en estas 3 semanas, 1, 2 y 4. Nos hemos dedicado en algunos puntos a grabar un audio donde, pues, a lo mejor primero compartimos lo que es un argumento y después dimos la justificación de él o platicamos qué iba a pasar en nuestro ensayo, de qué lo escribimos y también dimos una justificación, en fin, algo que obviamente nos ayude a construir ese discurso oral. Debemos de pensar que hay algunos momentos de nuestra vida en que pues, no hacemos un discurso por escrito, sino que tenemos que defender alguna idea, alguna propuesta en el trabajo, en la escuela, en una sociedad de padres de los hijos, en la junta de vecinos, en un negocio que tengamos, en una reunión familiar, no sé. En algún momento de nuestra vida tenemos que trabajar con ese discurso. Y con la finalidad de persuadir. Esto no significa vamos a manipular, sino porque consideramos que tenemos algo importante que decir y por eso vamos a trabajar con la parte de los discursos. ¿En qué textos podemos argumentar? Pues, obviamente lo primero que vimos fue el ensayo, eso fue lo que hicimos. En artículos de opinión, esto va muy enfocado a lo que es a la parte del periodismo, donde en un artículo de opinión, pues obviamente lo que se hace es presentar una problemática y por medio con argumentos o contraargumentos se busca presentar una posible solución. Pero todo esto partiendo del punto de vista, la experiencia, los conocimientos del articulista. Entonces, ahí partimos del artículo de opinión. Y luego, obviamente, en la parte del derecho tenemos muchos textos que están trabajando con la parte de la argumentación. Comúnmente en todos estos, pues obviamente no el 100% estamos hablando que están trabajando con la argumentación, pero sí pueden utilizar otras modalidades de organización, como puede ser la exposición, la descripción o la narración, que terminan de apoyar lo que es esta parte de la argumentación. ¿Qué tipo de argumentos podemos usar? Argumentos de autoridad. ¿No nos pasa que vemos a alguien que ya hemos visto que tiene libros, que tiene canales de YouTube, que tiene experiencia ya de muchos años, que tiene a lo mejor en un programa de televisión una sección donde hace cocina,
Y entonces, ya si nos dice que tal aceite es el que es mejor para nuestra salud, pues nosotros ya confiamos en lo que nos dice porque ya tiene una gran autoridad en el tema que obviamente está manejando. Ahora, datos y hechos. A lo mejor no logro convencer, sino más de otra manera, más que con datos, con cifras para demostrar lo que estamos diciendo, o diciendo a lo mejor alguna experiencia, alguna vivencia de lo que estamos compartiendo. En fin, tenemos que encontrar el argumento que sea válido, que obviamente sea ético, que sea honesto, que sea el resultado de, y que nos permita cumplir con esta parte de persuadir, porque tenemos, como decíamos, pues algo importante que vamos a poder compartir. No olvidemos que un argumento está compuesto por premisas y conclusión. Incluso es importante recordar que en esta semana número 4, cuando nos piden hacer un proyecto integrador y que se nos pide que redactemos 3 argumentos, cada uno debe de estar con esta estructura. Lo hemos visto desde la semana número 1, premisas y conclusión. Recordemos que las premisas son ideas completas que la suma de ellas nos permite generar la conclusión. Por lo tanto, la conclusión es más completa porque va a contener las premisas. ¿Recuerdan el ejemplo que vimos en la semana número 1? Digo, a lo mejor no me lo sé textualmente, pero decía, premisa 1, la pintura cubista está compuesta por figuras geométricas de naturaleza. Premisa número 2, Pablo Picasso es el principal representante de la pintura cubista. La conclusión decía, por lo tanto, Pablo Picasso utiliza en sus pinturas figuras geométricas de naturaleza. Esto quiere decir que nos damos cuenta que la conclusión están contenidas las 2 premisas que vimos, y por lo tanto es más completa. Esto quiere decir que conclusión está relacionada con las premisas y no es una parte, porque a veces lo que hacemos es premisas, hablamos de jitomates y la conclusión hablamos de aviones. Entonces, nada que ver una con otra. Entonces, revisemos, por favor, este punto de premisas y conclusión, que es un recurso que tenemos, para que nos podamos dar cuenta de cómo está elaborado. Y ahorita que veamos esa parte de qué tenemos que hacer, pues de ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son las indicaciones. También, pues en esta semana vamos a tener que realizar un ensayo. Ya hicimos un ensayo en la semana número 1, también en la sesión nos dedicamos a explicar cuál es la estructura de un ensayo, pero aquí tenemos 5 pasos para poder realizar un ensayo. ¿Se acuerdan en la semana número 3 cuando vimos 5 pasos para elaborar una hipótesis? Pues ahora vamos a hablar de 5 pasos para poder elaborar lo que es un ensayo. Vamos con el paso número 1, que es el análisis, que es decir, aquí vamos a decidir cuál es el tema que voy a trabajar y cuál es el enfoque o delimitación que le voy a dar a mi tema. Que si nos podemos hacer alguna pregunta sobre cuál es el tema más interesante, o a lo mejor el más novedoso, o el que más me gusta, o el que yo tengo experiencia, esto me va a ayudar a decidirlo. Después no olvidemos la importancia de delimitarlo, ¿no? Hablábamos de las flores y decíamos, pues las flores hay muchas, por colores, comestibles, por zona geográfica, por tamaños. Entonces, ¿qué de las flores? Porque si queremos hablar de las flores en general, va a ser demasiada información que al momento de que queramos nosotros definir qué se quedó en concreto de esa demasiada información, pues no se quedó en concreto nada. Entonces, delimitemos nuestro tema. Si vamos a hablar, por ejemplo, de las flores, pues vamos a hablar de las flores comestibles, ¿no? Y las flores comestibles me van a poder ayudar a compartir ya conocimientos muchísimo más precisos. Luego, de esta manera, ya que nosotros definimos nuestro tema, lo delimitamos, vamos a poder definir también dónde vamos a buscar la información. Si a lo mejor estoy hablando de las flores, posiblemente pueda encontrar una biblioteca virtual que esté hablando de las flores, ya puedo encontrar información, una revista especializada, en fin, tengo que decidir dónde voy a buscar la información. Esto me va a permitir dar paso al paso número 2, que viene siendo el borrador, que si vamos a hacer la lluvia de ideas de todo lo que encontramos. Acuérdense que una de las sugerencias era, bueno, guárdalo, haz unas notas en Word, por ejemplo, o en las fichitas que tenemos, como ustedes quieran. La finalidad es que vayamos tomando nota de lo que encontremos. Después, con esa lluvia de ideas, vamos a poder decidir qué me sirve, qué no, y de lo que sí me sirve, cómo lo voy a compartir, qué quiero que vaya primero, después qué quiero que vaya,
cómo quiero iniciar, qué voy a poner en el desarrollo y cómo voy a concluir. No olvidemos que dentro de todo esto entran nuestros argumentos, ¿no? Que en este caso vamos a trabajar con 3. Y esto nos va a permitir entonces ya escribir nuestro borrador. Vamos con el paso número 3, que viene siendo la estructura de mi ensayo. No olvidemos que un ensayo está compuesto por introducción, desarrollo, conclusión y obviamente fuentes de información. En la introducción vamos a decir de qué va a tratar nuestro ensayo sin que todavía lo desarrollemos. Simplemente la introducción me va a ayudar, me va a permitir atraer o llamar la atención para que la gente lea mi ensayo. Ahora sí, en el ensayo voy a desarrollar mis ideas principales. Recordemos que estas ideas tienen que estar reforzadas por mis argumentos. Por eso se me va a pedir 3 argumentos. Entonces, esto quiere decir, esos 3 argumentos los tengo yo que incluir en el desarrollo. Y no olvidemos, así como lo hicimos en la semana número 2, que tenemos que decidir cuáles son las disciplinas o áreas de conocimiento que me van a dar información. Eso también tiene que verse reflejado en mi desarrollo. Quiere decir que el desarrollo, pues, es muchísimo más amplio porque tiene mayor información. Y después pasaremos a la conclusión, que es como el cierre de mis ideas, donde voy a permitir cerrar todas mis ideas. Y después voy a pasar lo que son a las fuentes de información. Recordemos que dentro de mi ensayo, y de mi desarrollo, yo puedo incluir y debo de incluir pues mis citas directas, mis citas indirectas, porque si no hacemos esto como veíamos en el toma en cuenta hace un momento, pues estamos cayendo en plagio. Y esto obviamente se ve afectado en la rúbrica. Entonces, por favor, hagamos citas directas, citas indirectas, acostumbrémonos a hacer esto, porque de esta manera le damos validez a lo que estamos haciendo. Y no olvidemos que tenemos una sección de fuentes de información o una sección de referencias, como está estipulado para los trabajos académicos de Prepa en Línea SEP. Ahí sí vamos a poner nuestras referencias, pero no olvidemos, capítulo número 3 de nuestro manual nos dice que las referencias deben de colocarse en orden en base al primer dato que tenemos en la referencia. Porque a veces colocamos las referencias y primero va Flores Martínez, y luego ponemos una de Benítez, no sé, entonces las colocamos conforme las tenemos y entonces no termina siendo un orden lo que es la sección de referencias. Cuarto paso es el título. Aunque le estamos diciendo, ¿por qué lo dejamos al último si es lo primero que leemos? Porque ahorita ya nosotros estamos empapados de ese tema que estamos trabajando y ahora sí podemos sacar una propuesta, por ejemplo, de 10 títulos. En base a lo que nosotros sabemos que elaboramos en el ensayo, preguntarle a alguien, decirle, oye, mi ensayo trata de tal, estas son mis propuestas de título, ¿cuál escoges? Y así puedes sacar, obviamente, el título más adecuado. No olvidemos que, pues, tenemos que tener un momento de revisión de mi ensayo, leer varias veces el ensayo, corregir errores gramaticales de dedo, quitar lo que no me sirva o agregar lo que me hace falta. Esto quiere decir terminar de pulir el ensayo para que quede el ensayo que nosotros estamos buscando. Muy bien, en base y relacionado con esto, vamos a ver el siguiente video que nos ayuda a seguir reforzando este tema de cómo podemos elaborar el ensayo. Cuando ustedes quieran revisar este video y estarlo pausando, acuérdense que después del minuto 30 más o menos es donde vamos a poder encontrar lo que es el video para el ensayo. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. ¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno, muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es.
Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos, es que este está bien padre, porque sí, que este, bla, 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 y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema, pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No. Es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No. Esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé... No, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es.
La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes alguna duda, alguna queja o algún lo que sea. Muy bien, de esta manera podemos recordar los pasos o la estructura que debe de tener lo que es un ensayo, que también ya hemos estado viendo con anterioridad. No olvidemos puntos importantes, ¿no? Y yo creo que es importante que ahorita lo destaquemos, que cuando vamos a escribir un ensayo, nosotros podemos utilizar lo que es la inteligencia artificial para que nos dé sugerencias de qué podemos poner en el ensayo. O sea, que me diga, puedes hablar de las flores comestibles y en la introducción pon esto, en el desarrollo pon esto y en la conclusión esto. Pero no debe ser la sustitución de mi redacción ni la sustitución de mi investigación. Porque yo creo que estamos en un momento para formarnos. Después ya podemos tener el criterio y el conocimiento y la formación para poder a lo mejor ya pedir ese tipo de trabajos más complicados y hacer una revisión y agregar mis puntos y ser muy crítico y yo corregir y yo poner, porque ya me empapé de ese conocimiento, pero no puede ser la sustitución de lo que yo debo de hacer. Recuerden que las indicaciones significan que yo voy a hacer la investigación. Las indicaciones nunca nos dicen que debemos de pedírselo a la inteligencia artificial y sobre eso trabajar. Hemos estado hablando de eso en sesiones anteriores donde decíamos que debemos de tomar en cuenta que a veces la inteligencia artificial desvaría, por decirlo así, ¿no? Se imagina las cosas y nos las presenta de una manera tan creíble que pensamos que sí existe esa fuente de consulta y cuando la buscamos no existe. O que pensamos que está descubriendo el hilo negro y no es así, simplemente se le dieron muchos conocimientos y por lo cual nos está dando lo que es alguna información. Entonces, mucho ojo con esto, por favor. Estamos revisando los trabajos ahora, aparte de revisar lo que es el plagio, de que citemos correctamente. Ahora también los trabajos los estamos revisando con detectores de inteligencia artificial. Entonces, mucho ojo con esto. No es con la finalidad de que vamos, como decíamos, una cacería de brujas. No, yo creo que la finalidad para nosotros es que ustedes aprendan, ustedes sepan hacer las cosas y por lo tanto son acciones que no podemos permitir porque obviamente no está bien. No está bien porque no estamos cumpliendo con la finalidad o las habilidades que nos está ofreciendo. Muy bien, pues vamos a ver qué tenemos que hacer exactamente esta semana. Recordemos que vamos a hacer el proyecto integrador que nos ayuda con el culmen de todos estos conocimientos y se llama Mis argumentos finales. En la pregunta número 1 nos dice, elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Un tema que sea importante para ti. Ya no podemos trabajar con el tema legalización de las drogas, simplemente pues un tema que consideramos interesante, que a lo mejor puede aportar algo. Entonces, vamos a poner ahí el tema y si podemos, vamos a ponerlo ahí, la delimitación del mismo. Número 2, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Acuérdense que es primordial y así necesario y si no, ya no podemos seguir con lo demás. Tenemos que definir un problema de investigación. ¿Qué queremos investigar? Si no hay algo que queramos solucionar, no podemos continuar con lo demás porque necesitamos ese problema de investigación. Acuérdense que lo vimos en la semana número 3. Mi problema de investigación debe ser claro, delimitable y concreto. No olvidemos esa pregunta que teníamos planteada, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando con los estudiantes que estudian medicina de primer semestre de la Universidad Nacional de México?
en el periodo de años de tal a tal. Entonces será muy, muy, muy preciso. Entonces, tenemos un problema que queríamos saber qué era lo que pasaba. Entonces, algo así debemos de poner relacionado obviamente con el tema que estamos haciendo. No olvidemos que todo es como una cadenita, ¿no? Partimos de algo en principio y de ahí hacemos todo lo demás. Punto número 3. En 3 líneas se escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. ¿Qué es lo que vamos a aportar? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo interesante de este tema? Número 4, escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallará respecto a tu problema de investigación. Acuérdense que una hipótesis es una suposición. La escribimos de forma afirmativa, como si nosotros decimos, están pasando las cosas, pero por esto. O sea, por eso dice lo que consideras que vas a hallar. Por eso es mi suposición. Puede ser verdadera, puede ser falsa, y no pasa nada con ello. Si siguiéramos la investigación, supiéramos si es verdadera o falsa, pero una hipótesis nos ayuda a continuar con esta investigación. Acuérdense, semana número 3, nuestras sesiones, tuvimos un breve video que nos ayuda a cómo poder elaborar una hipótesis en 5 pasos. Si todavía tienen duda de cómo hacer la hipótesis, ahí podemos encontrar información. Revisen las grabaciones de la semana número 3, por favor. Número 5, escribe 2 ciencias desde las que vas a abordar el tema. Eso ya lo vimos desde la semana número 2. ¿Cuáles son aquellas disciplinas o áreas de conocimiento que me van a dar información? Una sola no puede, porque sería como una sola línea. Necesitamos la riqueza de varias disciplinas. 6, describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales informáticas que revisaste en el módulo. ¿Dónde buscamos la información? ¿Cómo lo buscamos, no? Eso tenemos que poner en el punto número 6. En el punto número 7, argumenta tu postura acerca de este tema. ¿Qué pensamos? Recuerden que podemos poner nuestra postura y la justificación de por qué escribimos esa postura o por qué estamos pensando así. Punto número 8, plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura de premisas y conclusión en cada uno de los argumentos. No significa que en el argumento 1 pongo premisa 1, en el argumento 2 premisa 2 y en el argumento 3 la conclusión. No, cada argumento 1 debe tener premisas y conclusión, argumento 2 premisas y conclusión, argumento 3 premisas y conclusión. En el punto número 9, en al menos una cuartilla de este documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos, en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta. No olvidemos que mi ensayo debe tener la estructura de introducción, desarrollo y conclusión y mi sección de referencias. Acuérdense que eso lo dice el manual. Todo trabajo académico generado en Prepa Línea CEP debe tener una sección de referencias. Y ya vimos, acabamos de ver un video que me dice que debe tener la introducción, que debe tener el desarrollo, que debe tener la conclusión. Una cuartilla, por favor, no parrafito, una cuartilla. Una cuartilla es como un lado de una hoja de cuaderno profesional. Punto número 10. Graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que lo expreses de forma natural. Guarda tu audio en la nube y en el siguiente recuadro copia el enlace para que se pueda escuchar. No olviden seguir las indicaciones. Cada audio tiene una indicación especial que hemos hecho. En este caso solamente vamos a compartir un argumento y lo vamos a defender. Recordemos que antes de compartir ese link, por favor verifiquemos que se abra correctamente. Ábralo en una página de incógnito. Si lo abren en una pestaña más, se va a abrir porque está detectando que son ustedes mismos. Mándenselo a alguien, está su celular, para que verifiquemos que sí se abra. Antes de que lo subamos a la nube, sobre todo porque ya estamos a día miércoles. Nos queda jueves, viernes, y a veces mandamos las actividades y no revisamos una retroalimentación. Entonces, yo mañana voy a calificar las actividades que me mandaron el día de hoy. Pero, si no revisamos esas retroalimentaciones, puede ser que me dé el fin del módulo y nunca me supe que mi audio no se abrió. Entonces, mucho ojo con esto, por favor. Revisémoslo antes de enviar. Ahora, vamos con el foro de integración, el mejor avance científico. Igual que en la semana número 2, tenemos un foro que se va a hacer evaluar. Entonces, aquí son igual 5 aportaciones. Vamos a ver en cada una que podemos hacer. En tu primera aportación responde a la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué?
En tu segunda aportación, escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalos desde lo que dice una disciplina. En tu tercera aportación, refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. En tu cuarta intervención, define tu postura y responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación. En caso de que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la aportación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. En tu última aportación, redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia, de los planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras así. No olviden que es importante revisar la rúbrica. Acá abajo dice consulta la rúbrica para conocer cómo se valoran tus aportaciones. No olvidemos puntos importantes a recordar en los foros. Primero, hay que hacer las 5 aportaciones. No es válido y baja puntos que hagamos las 5 aportaciones en un solo día, o en una sola aportación hago las 5, o respondo lo mismo en todas las aportaciones. No es válido, nos baja puntos. Es un espacio donde todos estamos, así que hay que fomentar el respeto y la tolerancia. Si comparto información que he obtenido de otra fuente, que es el caso porque estamos buscando avances científicos, pues compartamos las referencias, compartamos las referencias en formato APA, tal cual lo hemos visto en el manual, capítulo 3 y capítulo número 4. Muy bien, aquí tenemos una información por si no sabemos qué avance científico. Dice 7 avances tecnológicos para combatir la pandemia del COVID-19, Big Data para elaborar mapas de incidencia, apps para reducir la ansiedad, luz ultravioleta desinfectante, cámara de infrarrojos para mediciones masivas de temperatura, inteligencia artificial de mejora diagnóstica, apps web y chatbots para autotest y diagnóstico, e investigación genética contra el virus. Una pregunta de reflexión que la tuvimos en la semana número 1 en el foro Aprendiendo dice, ¿cuál es la importancia de la argumentación en tu vida? ¿Ha cambiado? Hemos pensado que debemos de mejorar cuando queremos defender alguna postura, punto de vista. ¿Ya tenemos las herramientas para construir argumentos de valor? Te queda como una pregunta en el aire. Recuerden que esta semana tenemos 2 actividades formativas, usar argumentos e investigación. Para darles respuesta es necesario estudiar todos los recursos, incluso para hacer cualquier actividad, primero debemos estudiar los recursos. Tenemos una actividad que nos genera un porcentaje que viene siendo la autoevaluación. Por favor, no la dejemos en proceso, luego la respondemos, pero nunca la enviamos correctamente. Esto quiere decir que se queda en proceso, entonces el sistema no va a dar ese porcentaje porque no la tiene registrada. Entonces, por favor, revisemos que la hayamos hecho. ¿Cómo podemos revisar? Si ya la hicimos y creemos que la enviamos, revisemos nuestro portafolio de evidencias. Ahí vamos a poder detectar después de un tiempo que sí tenemos elaborada lo que es la autoevaluación. Si no se ve registrada, quiere decir que no hicimos el envío de forma completa. Y no olvidemos que nuestro módulo cierra el domingo 26 de octubre. Después de esa fecha, ya no tenemos extensiones para ustedes porque nosotros tenemos que entregar calificaciones. Entonces, por favor, entregamos antes de esa fecha. Recuerden que está lloviendo, pasando cosas que la naturaleza que antes no pasaban. Entonces, puede ser que ya no tengamos oportunidad de hacerlo de forma correcta. Entonces, por favor, entregamos antes de esa fecha para que no tengamos ninguna complicación. Y para terminar, les comparto mi frase de esta semana que dice, si no fuera duro, todo el mundo lo haría, es la dureza lo que lo hace grande. Yo creo que cuando nos cuesta trabajo es cuando apreciamos las cosas por el esfuerzo que nos implica o por todo, obviamente, lo que nos está implicando. Gracias por la revisión de esta sesión. Cualquier duda que tengan, por favor, háganmela llegar primero a la plataforma para que yo pueda apoyarlos en ese momento. Muy bien, les agradezco mucho y que tengan un excelente día.